Vamos a iniciar con el estudio de las concentraciones físicas y químicas. Vamos a hacer una combinación para poder introducir la temática que viene más adelante. Recordemos que las concentraciones, decíamos que la dividimos en físicas y químicas, y las físicas serían porcentaje en masa, partes por millón, y en el caso de las químicas son molaridad, molalidad y la parte de fracción molar. Iniciamos entonces con el estudio de las partes por millón. Las partes por millón ya habíamos visto en la clase anterior que tiene su fórmula y es masa del soluto entre la masa de la solución multiplicado por 1.000.000. Cuando estamos hablando de elementos sólidos y líquidos, vamos a utilizar esta fórmula que vemos acá. Ya sabemos que cuando hablamos de la solución o disolución, nos referimos a la suma del soluto más la suma del solvente. También cuando estamos hablando de elementos gaseosos, podemos utilizar la fórmula de partes por millón, pero en este caso vamos a utilizar el volumen en vez de la masa. Volumen del soluto entre el volumen de la solución. Y en la parte de abajo, bueno, solo para recordar, masa de la solución igual a masa del soluto más el solvente. Lo mismo sería en el caso del volumen de la solución. Es igual al volumen del soluto más el volumen del solvente. Y lo importante de recordar siempre es que partes por millón va a ir multiplicado por 1 por 10 a la 6 o por 1.000.000. Vamos a hacer el primer ejercicio ejemplo. El ejercicio nos dice calcular las ppm, que ppm quiere decir partes por millón, en masa de calcio en una píldora de 3.50 gramos que contiene 40.5 miligramos de calcio. Algo importante para poder resolver estos ejercicios es que las unidades tienen que estar iguales. Quiere decir que si vamos a trabajar con gramos, tanto tiene que ser la masa del soluto como la del solvente en gramos. En este caso, los miligramos los vamos a convertir. ¿Qué es lo que nos da el ejercicio? Entonces nos dice que los datos es masa del soluto es igual a 40.5 miligramos de calcio y la masa de la solución es 3.50 gramos de píldora. ¿Por qué sabemos que el soluto es el calcio? Porque una píldora está compuesta por otros elementos. Por tanto, la píldora es la solución. Esa píldora tuvo que haber estado en una solución acuosa en algún momento para poder convertirse en la tableta que conocemos, ¿verdad? Que sería esa imagen que vemos en la parte de abajo. Por tanto, sabemos que el soluto es el calcio y la solución es la píldora. Lo primero que vamos a hacer entonces es convertir los miligramos de la masa de calcio a gramos. Para eso sabemos que un gramo tiene 1.000 miligramos, de manera que tenemos al inicio 40.5 miligramos en un factor unitario de 1 gramo entre 1.000 miligramos, nos quedaría 0.0405 gramos. Es importante que ustedes lo vayan anotando en su cuaderno e igualmente vayan verificando en su calculadora que realmente este es el resultado. Luego de eso, entonces vamos a hacer uso de la fórmula. La fórmula nos dice partes por millón, en este caso del calcio, sería igual a la masa del soluto. ¿Cuál es la masa del soluto? La que acabamos de encontrar y convertirla a gramos, o sea 0.0405 gramos entre los 3.50 gramos que equivalen a la solución, o sea la píldora. Y lo vamos a multiplicar por 1 por 10 a la 6 o 1.000.000, que es exactamente lo mismo. Solo que sabemos que 1 por 10 a la 6 es la forma que lo ponemos en notación científica. El resultado entonces nos queda 1.16 por 10 a la 4 partes por millón de calcio. Vamos a hacer un ejercicio número 2 y nos dice el agua de mar contiene 4 partes por millón de oro. Calcular la cantidad de mar que tendríamos que destilar para obtener 1 kilogramo de oro. Si ven el ejercicio dice primero que nos da la cantidad de partes por millón. O sea que la fórmula vamos a usar la misma, solo que los datos los vamos a sustituir de manera diferente. Los datos nos dice que partes por millón de oro sería 4
de oro, ¿verdad? 4 partes por millón. La masa del soluto es 1 kilogramo. ¿Por qué decimos que la masa del soluto es el kilogramo? Porque sabemos que el soluto es el oro. Y ahí nos dice cuánto ocupamos destilar para obtener ese kilogramo de oro. En el caso, vamos a necesitar la densidad del agua para poder hacer las conversiones necesarias. Y siempre recordando que tenemos que hacer el uso de la fórmula correctamente, ¿verdad? Tenemos entonces que partes por millón de oro es igual a la masa del soluto entre la masa de la solución por 1 millón. Sustituimos datos y tenemos 4 partes por millón de oro van a equivaler a 1 kilogramo de oro. Y lo que tenemos como incógnita es la masa de la solución. Esa siempre se va a multiplicar por 1 millón. Luego hacemos el despeje y nos quedarían 4 partes por millón de oro entre 1 millón sería igual a 1 kilogramo de oro entre la masa de la solución. Despejamos para la masa de la solución y nos quedaría 1 kilogramo de oro entre 4 por 10 a la menos 6, que es el resultado entre 1 millón, es igual a la masa de la solución. El resultado nos queda 250.000 kilogramos. Como no podemos determinar cuánta cantidad de agua vamos a necesitar, entonces ese valor de solución lo vamos a pasar a litros. De manera que tenemos que convertir la masa en volumen con el valor de la densidad. Tenemos entonces 250.000 kilogramos, utilizando el valor de la densidad 1.025 kilogramos por litro, nos quedaría igual a 243.902 litros. Vean algo importante, esos 243.902 litros equivale a la solución, pero nos dice a nosotros cuánta es la cantidad de mar. Mar solo se refiere a agua. Lo que podemos hacer es a esos 243.000, solo le restamos la cantidad inicial que teníamos de oro, que realmente es bien pequeñita. Entonces podemos decir que la solución sería 243.902 litros que vamos a necesitar de agua de mar para poder sacar 1 kilogramo de oro. Importante que revisen en este ejercicio. Pueden ir deteniendo el video en cualquier momento para poder entender bien los ejercicios que tenemos, cómo se hizo el despeje, ¿verdad? Eso es, ya sabemos que son términos matemáticos que hay que manejar bien. Seguimos entonces con el siguiente factor de conversión, que nos referiríamos en este caso al porcentaje en masa. Porcentaje en masa es igual a la masa del soluto entre la masa de la solución multiplicado por 100, en este caso porque es un porcentaje. Y en la parte de abajo les coloco, recordemos que la masa de la solución es igual a la masa del soluto entre la masa del solvente. Tenemos un ejercicio ejemplo. En este caso dice calcular el porcentaje en masa de una disolución de 45 gramos de amoníaco en 500 gramos de agua. En la presentación pasada les decía yo que el agua es el disolvente universal. Por tanto, siempre que encontremos agua vamos a saber que es el solvente. El soluto en este caso sería el amoníaco. El amoníaco tiene fórmula NH3. ¿Cuál es la masa del soluto entonces? 45 gramos. Y la masa del solvente, 500 gramos. Para hacer este ejercicio, siempre recordamos que la solución está compuesta por la masa del amoníaco más la masa del agua. Hacemos uso de la fórmula y nos dice, el porcentaje en masa es igual a los 45 gramos de amoníaco entre la suma de la solución. La solución está compuesta por la masa de amoníaco y la masa de agua, o sea, 500 gramos más los 45 gramos. Y luego lo multiplicamos por 100. Vean que todas las unidades tienen que estar iguales, gramos, gramos y gramos, ¿verdad? No podemos utilizar diferentes tipos de unidades. De manera que nos queda 45 gramos de amoníaco entre 545 gramos de solución.
¿De dónde salieron esos 545? De la suma de la masa del agua más la masa del amoníaco y al final lo multiplicamos por 100. El resultado siempre nos va a quedar en un valor por ciento. Ese símbolo por ciento siempre hay que colocarlo. Por tanto, ¿cuál es el porcentaje en masa de esta disolución? 8.26% en masa. Tenemos un ejemplo número 2 que vamos a utilizar la fórmula de otra forma. Nos dice, una disolución acuosa de hidróxido de potasio tiene una riqueza del 30% en masa. Este ya tiene el resultado de porcentaje en masa. Sabiendo que la densidad de la solución es de 1.3 gramos por mililitro, calcular la masa de soluto que hay en 100 ml de disolución. Lo primero que vamos a hacer entonces es sacar los datos y nos dice que el porcentaje en masa es 30%. La densidad de toda la solución es 1.3 gramos por mililitro y el volumen de la solución sería 100 ml. Siempre recordando, la solución entonces es la masa, en este caso, perdón, no lo cambié, del hidróxido de potasio más el agua. Debemos entonces convertir el volumen de solución en masa de solución, haciendo uso de la densidad. Ven ustedes que estamos sacando porcentaje en masa, pero el volumen de la solución nos lo da en mililitros. Por tanto, hacemos uso de la densidad. 100 mililitros de solución, utilizando entonces la densidad, que sería 1.3 gramos entre 1 mililitro, va a ser igual a 130 gramos de solución. De manera que ven ustedes ahí los mililitros se cancelan y nos quedan los gramos de solución. Sustituimos los valores entonces en la fórmula y nos quedaría 30% en masa es igual a la masa del soluto, que es nuestra incógnita, puede ser nuestro valor X, entre 130 gramos de solución. ¿De dónde sacamos los 130 gramos de solución? De la conversión que veíamos ahí de los 100 mililitros a partir del valor de la densidad. Hacemos el despeje y nos queda 30% entre 100 es igual a la masa del soluto entre los 130 gramos de solución. Despejamos para la masa completa del soluto y nos quedaría 0.3, que es la división de 30 entre 100. Ese valor de por ciento no lo van a colocar en la calculadora, solo es 30 entre 100. Ese término de porcentaje no lo necesitan colocar en la calculadora. Por tanto, nos queda 30 entre 100, 0.3, multiplicado por 130 gramos de la solución que habíamos encontrado. De manera entonces que la masa del soluto va a ser 39 gramos. ¿Cuál era el soluto? Decíamos que es el hidróxido de potasio, o sea que hay 39 gramos de hidróxido de potasio. La siguiente que vamos a ver es la fracción molar. La fracción molar pertenece a las concentraciones químicas. La fórmula que vamos a utilizar para fracción molar es X igual a la cantidad de moles de soluto entre la cantidad de moles de solución. ¿Qué es la cantidad de moles de solución? Son los moles de soluto más los moles de solvente o de disolvente. El cálculo de los moles, recordemos que nosotros ya lo habíamos hecho en Química 1 y se hacía a partir de la masa molar. Vamos a ver entonces esa relación de masa molar y cantidad de masa, solo para recordar la temática de Química 1. ¿Cómo calculamos la masa molar? Haciendo uso del término de los moles. Para sacar los moles de un elemento, en el caso tengo el carbono, decimos un mol de carbono es igual a los 12 gramos de carbono. Eso quiere decir que la cantidad molar de un elemento va a ser igual a su masa molar. ¿Qué son esos 12 gramos? Son los que aparecen en la tabla periódica como la masa molar del elemento, ¿verdad? ¿Cómo calculamos los moles de un átomo diatómico, por ejemplo? Que diatómico quiere decir que tienen dos puntos. Decíamos el hidrógeno, el cloro, el bromo, el flúor, el oxígeno, son elementos diatómicos. Por ejemplo, tenemos cloro 2. ¿Qué sería igual? Para solo sacar un mol de cloro, sería un mol de cloro es igual a 35 gramos de cloro.
Como son 2 moles los que tenemos en el cloro 2, entonces vamos a multiplicar 35 gramos de cloro y lo vamos a dividir entre 1 mol para cancelar los moles y encontramos la cantidad total en masa. Eso quiere decir que 2 moles de cloro equivalen a 75 gramos de cloro. ¿Cómo sacamos los moles de un compuesto? Tenemos ahí el permanganato de potasio KMnO4 y decimos que un mol de potasio tiene 39 gramos de potasio, un mol de manganeso tiene 55 gramos de manganeso, un mol de oxígeno tiene 16 gramos de oxígeno y como hay 4 átomos en el permanganato de potasio, o sea KMnO4, esos 4 lo vamos a tener que multiplicar. De manera que un mol de permanganato de potasio equivale a 158 gramos de permanganato de potasio, a partir de la suma de todos los elementos. Eso necesitamos recordar para poder hacer ejercicios de fracción molar y de los demás ejercicios de concentraciones químicas. Vamos a hacer un ejercicio. Nos dice, una muestra de alcohol para frotar contiene 142 gramos de isopropanol. El isopropanol tiene fórmula C3H7OH y 58.0 gramos de agua. ¿Cuáles son las fracciones molares del alcohol y del agua? Aquí lo vamos a sacar para los dos elementos. Los datos serían masa del soluto, 142 gramos del alcohol, y la masa del solvente, 58.0 gramos de agua. Solo que estos ejercicios, el soluto se vuelve a veces solvente y el solvente se vuelve soluto, ¿verdad? Porque lo que queremos saber es cuánta cantidad, o sea, cuánta fracción molar existe en la composición. Vamos a hacer entonces el uso de las fórmulas para el alcohol. X sería igual a 2.36 moles del alcohol entre 2.36 moles más 3.22 moles. Pero primero, bueno, antes de haber hecho esa última parte que está en gris, vamos a la parte que está en café. Nos dice que tenemos que convertir obviamente los gramos a moles. Tenemos 142 gramos del alcohol y la masa molar del alcohol es 60.1. De manera que hacemos la conversión de gramos a moles y nos queda 2.36 moles del alcohol. Y en el caso del agua, 58 gramos de agua, lo vamos a convertir sabiendo que un mol de agua tiene 18 gramos de agua. Por tanto, sería igual a 3.22 moles de agua. Esa parte de la conversión de los gramos a moles es precisamente lo que les explicaba anteriormente de la masa molar. Volvemos entonces a la parte gris y ya hacemos el uso de las fórmulas para el alcohol. Eso quiere decir que vamos a hacer la cantidad de alcohol entre la cantidad total de los moles de la solución. Tenemos arriba el alcohol y abajo la solución. Nos queda 0.423. Prueben en su calculadora que ese valor es correcto. La fracción molar no tiene unidades, se queda así como está, 0.423. Ya les voy a explicar por qué. Luego, la fracción del agua. X ahora colocamos en la parte de arriba los moles de agua, ya no son los de alcohol, ¿verdad? Pero siempre vamos a colocar en la parte de abajo la suma total de los moles de la solución. Nos queda igual a 0.577. Si ustedes suman 0.423 más 0.577, eso nos va a dar igual a 1. Eso quiere decir que esa es una fracción entera. Un 1 es una fracción entera. ¿Cuánto hay de esa fracción entera de alcohol? 0.423. ¿Cuánto hay de agua? 0.577. Lo podemos pasar también a porcentaje, ¿verdad? Que sería 42%, 42.3% de alcohol y 57.7% de agua, ¿verdad? Cuando les hablo de este porcentaje, no estamos hablando de porcentaje masa que acabamos de ver, sino un porcentaje de una fracción total, ¿verdad? Por eso es que se llama fracción molar. Estos son los ejercicios que ustedes van a resolver. Les coloqué 4 ejercicios. En este caso va a valer un punto extra. Y la idea es que los puedan resolver. Si tienen cualquier duda, ya saben que estoy pendiente para
despejar sus dudas, ¿verdad? Ahí vuelvan a revisar el video y ya saben, se pueden ir deteniendo parte por parte para poder revisar. Así como pueden hacer uso de libros que les envíen vía plataforma. Seguimos entonces en contacto y éxito.